La experiencia que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana se encuentra en el mensaje del Señor en Mateo 19, cuando Jesús bendice a los niños. Capítulo 19 de Mateo, versículos 13, 14 y 15. Entonces les fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Este relato también tiene su correlato en el libro de Marcos, capítulo 10, y en el libro de Lucas, capítulo 18, donde también el Señor está enseñando acerca de la experiencia de lo que es poder vivir nuestra vida con la naturaleza como la de los niños, para poder también tener la seguridad o la oportunidad de experimentar lo que es este reino de los cielos que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, y aceptar por medio de la fe en el Señor Jesús lo que son las promesas del Señor a través de su palabra. Este versículo 14 tiene una promesa y tiene una condición. Como siempre digo, las promesas de Dios son cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas, pero también hay una condición, es el paso de fe que nosotros tenemos que dar para poder recibir esa promesa de parte del Señor. La promesa del Señor es que de los niños es el reino de los cielos, de los tales es el reino de los cielos. Y la condición es dejar que los niños vayan al Señor Jesús y que no se lo tengamos que impedir sobre ningún concepto, que todo pueda ser. Y esto habla acerca de la responsabilidad que los adultos tenemos en la posibilidad de hacer que cada uno de los niños que nacen en nuestro seno familiar, como en aquellos que están a nuestro alrededor o con los cuales nosotros podemos tener alguna influencia, ser nosotros el canal, el vehículo, el camino para que esos niños puedan conocer del Señor Jesucristo y tener la oportunidad también en algún momento de recibirlo al Señor Jesús como el Salvador y Señor de la fe, de la vida eterna. Algunas preguntas que surgen sobre esto tienen que ver con respecto a los dramas que a veces tenemos que enfrentar nosotros en la vida de nuestra naturaleza humana. Y uno tiene que ver con el hecho de aquellos niños que a veces, cuando nacen, al poco tiempo fallecen por alguna enfermedad, o que en algunos casos tienen la dificultad de no poder alcanzar la adultez, ni mucho más lo que se llama la edad de la conciencia, que es aquel momento en el cual uno de los niños son capaces de entender los actos que están haciendo, por los cuales tienen que ser responsables por cada uno de esos actos. Y eso tiene que ver con la edad de la conciencia, el momento en el cual uno ya es responsable por lo que hace. Según las leyes, a veces la ley el tiempo de la conciencia o la edad de la conciencia varía de cultura a cultura. En algunos casos son de edades más superiores. Consideran que uno es niño a los 15 años. ¿Ustedes consideran que uno es niño a los 15 años? Parece que no, ¿no? Sin embargo, hay culturas donde a los 15 años todavía se los considera algunos niños. Generalmente nosotros tenemos como una costumbre de pensar de que cuando uno termina la primaria, pasando allí los 12 años y entra en el periodo de la etapa adolescente, es esa etapa donde uno deja de ser niño para entrar a ser adolescente. Somos los seres humanos los que vamos poniendo un poco esas etapas en la vida de las personas, ¿verdad? Y como que en ese momento comenzaría de alguna manera lo que se llama la edad de la conciencia. Espiritualmente hablando, la edad de la conciencia es cuando aquellos niños, nuestros hijos, hacen algo que realmente ofende a Dios, desagrada a Dios,
que es contrario a la voluntad de Dios voluntariamente, y lo hacen sabiendo de que eso estaba mal y que lo tienen que de alguna manera experimentar como algo que no corresponde para su vida. Y a partir de ese momento uno se da cuenta de que la edad de la conciencia a veces son tiempos más cercanos a los 6, 7, 8 años, y allí empezamos a ver que cuán responsable es la familia, cuán responsable es la iglesia, cuán responsable es la sociedad de que nuestros hijos, después de esa determinada edad, sepan de que cada uno de ellos son responsables delante de Dios de aquellos pecados que nosotros podemos cometer, y delante del Señor podemos saber de que si no tenemos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, no lo recibimos, podemos no heredar la vida eterna, no tener una vida eterna. Esta promesa del Señor Jesús que encontramos allí tiene que ver con la etapa de la inocencia, tiene que ver con ese momento en el cual el Señor Jesús estaba invitando a aquellos que realmente sin el concepto de lo que tenía que ver con el pecado, sin lo que fuera con aquella acción propia del pecado, porque según la palabra de Dios todos nacemos con una tendencia a ser pecadores y con la marca del pecado por lo que fue la experiencia de Adán y de Eva al comienzo del pecado de la humanidad. Y sabemos nosotros de que todos los niños cuando nacen con esa marca de poder vivir la experiencia del pecado. Por eso es que se nota a través de las experiencias cotidianas y los sufrimientos que nosotros tenemos en algunos casos, que la mayor demostración de la marca del pecado es el castigo que el hombre recibe por ese pecado, y ese castigo es la muerte. Porque Dios no nos creó así, Dios no nos creó así. El pecado introdujo la enfermedad y la muerte dentro de la vida de los hombres. Y cuando sucede esto, a veces a los niños o a los bebés, a los más pequeños, muchas veces los padres entran en una situación de tribulación, de confusión, de dudas con respecto a dónde van a estar nuestros hijos cuando están en esa etapa de inocencia y no en esa etapa de conciencia. En esa etapa de inocencia, sin duda, uno puede saber, como dice la palabra de Dios, por lo que el Señor Jesucristo lo está marcando aquí, de ellos es el reino de los cielos. En la etapa de la inocencia, de ellos es el reino de los cielos. Y cuando tenemos la oportunidad de saber de que enfrentamos la muerte de algún bebé o algún niño, por maltrato, por enfermedad, por lo que fuera, ellos que han estado viviendo una etapa todavía de inocencia, Dios en su misericordia, porque es un atributo de Dios, en su gran amor recibe a los niños en el reino, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero ¿qué pasa con nosotros cuando, sin darnos cuenta, descuidamos la educación espiritual en la vida de nuestros hijos y hacemos de que nuestros hijos no sean conscientes de lo que está bien o de lo que está mal en sus vidas delante de Dios? No delante de los padres solamente, sino delante de Dios. No estamos viviendo ese momento de que ellos tomen en su mente la idea de saber que hay algo que no deben hacer porque desagrada a Dios, porque eso puede hacer de que su vida le haga peligrar la eternidad. La responsabilidad no está en los niños, está en nosotros, que tenemos que atravesar este tiempo de enseñarles a ellos lo que es la fe en el Señor Jesucristo. La Biblia tiene algunos textos que nos ilustran acerca de este concepto de lo que tiene que ver la vida y el pecado desde la concepción hasta el momento del encuentro personal con el Señor. En el Salmo 51, en el versículo 5, el rey David, cuando estaba escribiendo de su condición pecadora, él dice así: «He aquí, en maldad he sido formado,
y en pecado me concibió mi madre. El rey David era alguien sensible a la voz de Dios, al amor de Dios y también a la voluntad de Dios. Sin embargo, él estaba reconociendo en su adultez que todo eso que había formado parte de su experiencia hacía de que él pudiera reconocerse de que desde el comienzo de su vida él atravesó un tiempo de saber de que el pecado formaba parte de su experiencia. El apóstol Pablo, cuando está hablando a la iglesia de Roma, en el capítulo 5 de Romanos, habla acerca de esta experiencia, ¿verdad? Como que en su interior hay una tendencia a que todo lo que él quiera hacer va en contra de la voluntad de Dios. Y él lo dice de esta manera: aquello dentro mío batallan dos pasiones. Una, por un lado, estoy encontrándome con lo que sé que tengo que hacer, pero no lo hago. Aquello que debo hacer, no lo hago. Es decir, que por mí dentro corre como una naturaleza que me lleva siempre a vivir hacia el pecado. Si dejamos librado a los niños y a criarse en medio de una sociedad como la que tenemos nosotros, sin tener la oportunidad de que los niños puedan conocer del Evangelio, de la palabra de Dios, del amor de Dios, de Jesucristo, su vida será una vida de maldad y de violencia. Y permanentemente ellos tenderán a ir en contra de los propósitos de Dios. Porque dentro de la naturaleza, desde el nacimiento, está el poder ir detrás del pecado. Cada uno de nosotros nos encontramos con esa realidad. Cada persona, infante o adulta, es culpable ante Dios. Cada persona ha ofendido la santidad de Dios. La palabra del Señor nos dice que no hay un justo, no hay uno solo. Todos somos pecadores delante de Dios. Y los niños, cuando nacen, tienen que saber de que ellos van viviendo esa etapa en la cual comienzan a tener lo que nosotros llamamos travesuras. Los hombres le llamamos travesuras a aquello que la Biblia le dice pecado. Guarda con esto. Porque a veces las travesuras son situaciones que son graciosas a los ojos de los hombres, porque nos reímos de alguna travesura, pero a lo mejor una travesura fue pegarle un palo al hermano. No sé si ha pasado en alguna casa, si ha ocurrido con alguno de ustedes, o si los padres hemos tenido que interferir en algún momento en donde algo de esto ha ocurrido, cuando en la familia son varios hermanos que forman parte de esto, ¿verdad? Mi madre tenía una rapidez para correr tremenda. Ella era así chiquitita. No voy a decir parecido a quién porque si no se me puede ofender. Pero así de chiquitita era como corría. Y yo digo, qué habilidad que tenía para correr, porque vieron cómo corren los chicos, ¿no? Corren rápido, ¿no? Ustedes quieren agarrar a los chicos y es difícil agarrarlos, ¿sí o no? ¿Sí? Porque cuando saben que algo hicieron mal, ¿qué es lo primero que hacen los chicos? Salen corriendo. La primera demostración en su corazón de que algo está mal es que ellos realmente, cuando el padre o la madre pegan el grito y lo nombran, se dieron cuenta que algo mal hicieron y salen corriendo, porque se dieron cuenta de que estaban haciendo algo mal. Nosotros éramos 3 varones. Digo éramos porque mi hermano mayor falleció. Había muy poca diferencia de edad, mi hermano mayor conmigo 4 años de diferencia, yo con mi hermano menor 1 año de diferencia. Es decir que con 5 años de diferencia ella tenía que criar a 3 varones. Mi padre le gustaba siempre tener la oportunidad de que cuando volvía de trabajar, bueno, puntear la tierra, plantar sus plantitas, sus radichetas, su acelga, su papa, su tomate, sus verduras. Era muy común eso, ¿no? Y terreno que había comprado, construyó la casa adelante y tenía todo un terreno de 30 metros para poder sembrar todo lo que él sembraba allí. Cuando no le alcanzó eso, compró la cola de otro terreno y otros 20 metros más agregó, así que teníamos como entre una totalidad de punta a punta, eran 60 metros de terreno y todo era
plantas que mi padre permanentemente cultivaba. Al fondo de todo, nosotros habíamos hecho un descampado con mis hermanos. Un pequeño descampado que iba de una punta a la otra y tenía la oportunidad de que en ese descampado nosotros nos poníamos a jugar a la pelota. Era el lugar permitido para que no viniéramos y rompiéramos las plantas que mi papá con mucho sacrificio plantaba. En el último de todo el terreno había un níspero. ¿Algunos de ustedes conocen al níspero? ¿Qué tan grande es el árbol? Lo dejan crecer. Anda a agarrar un níspero allá arriba, tenés que esperar que se caiga, porque es imposible poder acceder si no es con una gran escalera, ¿verdad? Y nos poníamos a jugar a la pelota, 3 varones. ¿Cómo jugamos a la pelota? ¿O cómo se juega la pelota? 1 en el arco, 2, uno a ver quién se la sacaba al otro y a darle un pelotazo al que estaba en el arco, ¿sí o no? ¿Así se juega? ¿Vieron a los chicos jugar a la pelota? Compran las pelotas que hay en estos tiempos, le compramos de regalo a los chicos. ¿Y cuánto le dura una pelota a los chicos ahora? ¿Vieron que duran poco? No son como las de antes. Parece que cada vez son de menos cuero, ¿no? Hay una conducta allí de que quieren patear y patean como si fuera la última pateada, no sé, a lo mejor serán la vitalidad que todavía tienen dentro de ellos, ¿no? Cuando estuvieron seguramente jugando a la pelota allá en Chaco, Mario, con los chicos, ¿y esta vez no jugaron a la pelota? Bueno, pero cuando juegan a la pelota es una polvareda tremenda, porque empiezan a jugar a la pelota y todos van detrás de la pelota. Todos quieren agarrar la pelota y todos quieren patear la pelota. Con mis hermanos la pelota iba a parar a todos lados. Por lo tanto iba a parar ¿a dónde? A las plantas de mi papá. No, al níspero no. A las plantas de mi papá. Por lo tanto, cuando venía mi papá se encontraba con una planta de tomate quebrada en el medio, una planta de choclo quebrada en el medio, algunas plantas que estaban por ahí recién saliendo de radichetas, cortadas así. Y cuando mi mamá se enteraba que nosotros estábamos jugando a la pelota y sabía que estaba por llegar mi papá y estaba como mal porque sabía que nosotros estábamos jugando, nada más que jugando, venía allí a traer la oportunidad de decir, a ver qué lío hicieron los chicos, y empezaba desde la casa hasta el fondo donde estaba la cancha y veía todos los problemas que estaban, ya empezaba los gritos. Y nosotros lo que queríamos hacer era que cuando sentíamos el grito de ella se terminaba el fútbol, porque ese era el momento que se terminaba el fútbol, ¿verdad? Pero lo peor de todo es que ella no venía solamente para ver qué era lo que pasaba. Ya traía su palo de escoba, bueno, la escoba con el palo, ¿va? En aquella época se usaba eso, ¿no? Y no era para barrer la tierra de lo que habíamos jugado, sino era para corrernos a nosotros, porque no les dije que no se puede jugar a la pelota de esa manera, porque están rompiendo. Nos encontraba los 3 hermanos subidos arriba del níspero, porque entre los 3 nos ayudábamos mutuamente para escaparnos de las escobazos de mi mamá. Si sabíamos que estaba mal, ¿por qué lo hacíamos igual? Porque estaba dentro de nosotros esa tendencia hacia lo malo. Y aunque en la enseñanza y en la educación estaba el tratar de hacer el bien, siempre fue una búsqueda de lo malo, hasta que nosotros tuvimos nuestro encuentro personal con Jesús. Y a los 10, 11, 13 años, cada uno de nosotros lo hizo en diferentes edades, comprendimos por qué Jesús subió en la cruz y murió por nosotros, porque nos hizo acordar el Señor a través de su palabra todos los pecados que nosotros habíamos cometido, aún siendo niños o preadolescentes. Porque en nosotros estaba el mal. No es que Dios nos desechaba, Dios nos ama, Dios nos recoge, Dios quiere el bien, pero está dentro de nosotros esa tendencia que nos lleva a hacer lo que está mal delante de los ojos del Señor. Cuando Jesús en los otros evangelios habla acerca de este versículo que acabamos de leer del Mateo 19, le estaba diciendo a continuación a sus discípulos, si ustedes no se vuelven como los niños, no verán el reino de Dios.
completa el pensamiento. Hay una verdad de Dios. El reino de los cielos es para aquellos que alcanzan a vivir su experiencia de inocencia, porque de los tales es. Pero para nosotros entramos a vivir esa etapa cuando reconocemos que somos pecadores y que necesitamos el perdón del Señor y que aceptamos la obra de Jesús en la cruz, y entonces en ese momento empezamos a volvernos como niños. Si es que realmente hemos comprendido lo que es el pecado, lo que es el mal y lo que nos aleja de la vida eterna, y aquello que sí necesitamos hacer para acercarnos y vivir en una nueva dimensión de vida, que es convertir nuestra vida al Evangelio de Jesucristo. Cuando tenemos la oportunidad de convertir nuestra vida al Evangelio de Jesucristo, aceptamos la obra de Jesús, entonces allí tenemos la oportunidad de que cada uno de nosotros, aún siendo muy adultos, comenzamos a experimentar ser como los niños a los cuales el Señor Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que debían ser. Mis hermanos, cada uno de nosotros experimentamos una vida cristiana, y no siempre esta vida cristiana es de acuerdo a como el Señor nos enseña en su palabra. Tenemos fe en el Señor Jesús, tenemos fe en lo que son las promesas del Señor, estamos anhelando vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, pero la realidad es que permanentemente tenemos una batalla espiritual que estamos viviendo nosotros, y es con el pecado que mora en nuestras vidas, con el mal que mora en nuestras vidas. Hoy, cuando Ana nos estaba ministraba sobre el gran amor de Dios que se vio en la cruz por cada una de nuestras vidas, y cantábamos sobre ese momento tan especial. Si al ver la cruz no entendemos, no aceptamos que realmente Jesús murió para que nuestros pecados sean perdonados y para que nosotros nos convirtamos a vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, seguimos viviendo una vida cristiana creyendo en la existencia de Jesús, creyendo en la existencia del cielo, creyendo en la palabra de Dios, pero no viviendo cada una de estas cosas en nuestras vidas. Por eso es que aún dentro del cristianismo todavía late, batalla la existencia de diferentes pasiones y actitudes que muchas veces hacen de que nuestra forma de vivir no demuestre que somos hijos de Dios. No demuestren que somos hijos de Dios. Cuando nosotros vemos en Jesús, como Él dice en su palabra, el camino, la verdad y la vida. ¿Y cómo termina el versículo? El versículo termina: nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando presentamos a los niños, se lo estamos presentando al Señor Jesús, por medio de Él que su voluntad sea hecha. Cuando nosotros estamos enseñándole a los niños el camino de la fe, lo que les estamos enseñando no a ser buenas personas en el mundo. No queremos solamente que ellos tengan una vida buena, sean buenas personas. Desde ya que queremos todos que los niños sean buenas personas. Lo que queremos es que ellos conozcan a Dios y conozcan lo que batalla en sus vidas, lo que les hace feliz o lo que les hace alejarse de la felicidad. Lo que les hace recibir la promesa del Señor y su cumplimiento, o lo que hace de que esa promesa del Señor no llegue a nuestras vidas. Y es una vida transformada por el poder y el amor del Señor. Permanentemente nosotros tenemos una lucha, y la lucha es dejar que permanezca el Espíritu Santo de tal manera en nuestras vidas que por medio de la palabra de Dios todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea regenerado, sea nuevo,
transformado, con una actitud, con una mente y con una experiencia de fe que nos lleve a cada uno de nosotros sabernos presentar delante del Señor con la frente alta, sin temor a que alguien nos corra con una escoba, porque sabemos que aunque somos pecadores, Cristo murió por nosotros, y que cuando somos pecadores la conciencia nos muestra a nosotros que estamos mal y que tenemos que de alguna manera pedirle perdón al Señor y arrepentirnos delante de Él y hacer de que realmente la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Miren, cuando yo era chiquito, en la escuela dominical, mi mamá, que era chiquita, en la iglesia había otra mujer que era más chiquita todavía, doña Rosita. No les miento. Creo que la guitarra era más o menos la altura de ella. Gordita. Una polenta para dirigir los coritos. Cantábamos coritos, ¿se acuerdan? De aquella época. Y había uno que a mí siempre digo, ¿y esta por qué siempre canta el mismo corito? ¿Por qué canta siempre el mismo corito? Ella le encantaba evangelizar a los niños. Rosita, le encantaba. Y cantaba ese corito que hablaba del corazón blanco y del corazón negro. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Alguno? ¿Sí? Bueno, muchos yo no me acuerdo del corito, no lo voy a cantar porque no voy a pasar vergüenza sobre ese tema, ¿no? Pero decía que el corazón estaba negro, ¿por qué? ¿Saben qué? Cuando Cristo venía a nuestras vidas, ¿qué pasaba? Él lo limpiaba y el corazón quedaba blanco por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Claro, después empezó la modernidad y comenzaron un montón de cosas a llegar a la vida de las iglesias, ¿no? ¿Y cómo vamos a hablarle a los niños de esa manera? Y entonces se sacó ya ese corito. Bueno, doña Rosita, vinieron otros y dijeron, Rosita, sentate, que vamos a cantar nosotros. Y trajeron otras canciones mucho más lindas, pero no hablaba del pecado, no hablaba de la necesidad del perdón, no hablaba de la necesidad de que Cristo limpiara su vida. No hablaba. Hablaban de otras cosas, de la fe, pero nada más que de eso. Y la realidad es que una generación fue creciendo sin escuchar la palabra pecado en sus vidas. Toda una generación. Comenzaron en la preadolescencia, mucho antes, 8, 9, 10 años, 11 años, 12 años. Después teníamos los grandes problemas que se atribuye a la sociedad, pero que tiene que ver principalmente con la experiencia de una sociedad que ha dado la espalda a Dios, a la palabra de Dios y al pecado. Y ha hecho de que a través de ese sacarlo a Dios de la Biblia, de la vida, sacar la palabra pecado de los púlpitos, sacarlo de la vida familiar. Cuando un padre le dice a un hijo, esto está mal delante de Dios, esto es pecado, ya no lo decimos así, lo decimos con otras palabras. Nos da como cosita decirle a nuestros hijos que algo que están haciendo mal es pecado. ¿Por qué? Porque realmente para poder decirlo cada uno de nosotros, primero tenemos que ser ejemplo. Tenemos que ser ejemplo de que realmente Cristo ha perdonado nuestros pecados, que nosotros también cometemos errores, pero que tenemos en Jesucristo la fe para poder pedir perdón por nuestros pecados, que vamos al Señor y pedimos perdón al Señor en primer lugar y al prójimo, si es que se lo tenemos que pedir también, porque sabemos cómo movernos con el pecado, porque ya el pecado no reina en nosotros. Nosotros ahora, por el poder del Espíritu, reinamos sobre el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo está en nuestras vidas. Porque Cristo está en nuestras vidas. Y no es que seamos santulones o personas que de alguna manera tratamos de hacer con nuestras vidas una vida como si fuera de que, bueno, no, lo que hay malo en el mundo a mí no me interesa. Es que realmente no nos interesa. Porque lo que tenemos en Cristo es mucho mejor
que lo que nos ofrece el mundo. Y allí ganamos la primera batalla, que es la batalla de la mente y del corazón, donde todos mis pensamientos, toda mi voluntad está atrapada por el amor de Jesucristo. Está sabiendo de que Dios en la cruz pagó por todos mis pecados y ahora yo soy libre para vivir una vida de acuerdo a la voluntad del Señor. Yo puedo parecerme como un niño, a veces en mi pensar o en mi actuar, y a veces no es bueno que uno sea tan así, pero la realidad es que yo prefiero tener esa sencillez, humildad o inocencia que a veces hay en la niñez, y no esa conciencia en la cual yo puedo hasta planificar cómo hacer el mal. Estaba leyendo en estos días cómo ha bajado la cantidad de edad en el delito y cómo se agrupan los niños en una edad de 12, 13, 14 años para organizarse para hacer el delito en medio de nuestra sociedad. ¿Qué pasó en medio de nuestra sociedad para que estos niños de 12, 13, 14 años se agrupen para organizarse en pos del delito? ¿Qué es lo que pasó? Pasó que desapareció de sus vidas la palabra Dios, Jesús, Biblia, pecado, iglesia. Desapareció. ¿Desapareció de tu casa? ¿Desapareció de tu vida? En este día tan especial estamos viendo que la felicidad de los niños es el regalo que le podemos hacer. Y ellos son felices cuando reciben aquello que sueñan, que desean, que anhelan. Y está muy bien que sea así, que ellos puedan recibir ese deseo que puede haber en su corazón si es que los padres o algunos de los familiares pueden acercarle ese regalo a los niños en un día tan especial. Pero yo quiero invitarte en este día tan especial también, a vos que sos padre, o que sos abuelo, o que sos tío, o que no sos nada de todo eso, pero que amás a los niños. Que podamos cada uno de nosotros tener la actitud que tuvo el Señor Jesucristo, de que cada vez que los niños eran traídos a Él, Él ponía sus manos sobre los niños y los bendecía. Que los padres aprendamos a poner nuestras manos sobre nuestros hijos y a bendecirlos en el nombre del Señor Jesús. Que los abuelos puedan hacer lo mismo con sus nietos y puedan bendecir a sus nietos en el nombre del Señor Jesús. Que si a vos, a tu alrededor, alguien viene, conocido, vecino, un niño quiere escuchar de Jesús, vos tengas la oportunidad de hablarle y hasta también poder bendecirlo en el nombre del Señor Jesús, enseñándoles a través de la palabra, acercándolos al Evangelio de Cristo, mostrándoles por medio de la bendición que es la fe en el Señor, que hay otro camino de vida por el cual también podemos vivir. Que no es el camino que normalmente vive toda la humanidad, hay otro camino y ese camino se llama Jesús. Te invito a cerrar tus ojos en esta mañana y a pensar cuántas oportunidades desaprovechaste con tus hijos y no lo acercaste al Señor Jesús. Los llenaste de un montón de cosas terrenales. Pero lo único que le va a dar eternidad, que es la fe en el Señor Jesucristo, nunca se la enseñaste. ¿Cuántas veces tuviste la oportunidad de poder hablarle de lo que es realmente Jesús en tu corazón y en tu vida y demostrar por medio de la pasión que tenemos por nuestro Dios y por lo que la palabra de Dios nos enseña, transmitirle esa pasión por Dios, por el Señor Jesús a nuestros niños? Nuestra sociedad sería diferente. Cada vez que tenemos la oportunidad de poner a un niño delante de la presencia de Dios, un camino nuevo se le abre a cada uno de ellos.
Porque el camino de Cristo no es el camino del mundo. El camino de Cristo es el camino de la vida eterna. Tenemos la seguridad de que en estos tiempos donde el mal ha avanzado de una forma sorprendente en medio de la sociedad, porque se ha prohibido hasta orar por los niños, en lo que es la libertad que cada uno tiene que tener para poder seguir en su edad de conciencia en adelante la búsqueda de la fe que ellos quieran tener. Hemos perdido años de formar en el corazón de los niños la fe en el Dios eterno y verdadero que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando el salmista declaraba: instruye al niño en su camino, para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Nos olvidamos. Padres delegaron la responsabilidad en la iglesia, o padres que delegan la responsabilidad en algún otro familiar, y ellos están abocados a la vida. No sirve. Los niños quieren de Jesús. Los niños buscan del Señor. Los niños aman la fe. Los niños están muy cerca de Dios todavía. Y estamos a tiempo de formar una nueva generación en nuestro país, que desde los niños, desde los que maman, dice la palabra de Dios, fundaste la fortaleza. Desde aquellos que van naciendo podamos ir formando en ellos la fe en el único Dios verdadero, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y en la palabra de Dios como bendición para cada una de nuestras vidas. Está en nosotros, los adultos. Ellos no son responsables de eso. Ellos son responsables de cambiar de camino, del camino que los lleva al pecado al camino que los lleva a la vida eterna. Está en nosotros. Yo reconozco la gran tarea que las madres tienen en la formación espiritual también de sus hijos. Pero eso significa que también tienen una gran lucha. Y muchas veces esa lucha es solitaria, porque los esposos están acostumbrados a preocuparse por el trabajo, qué van a comer, qué van a vestir. Pero los esposos también son responsables, los padres también son responsables junto a la madre en la educación espiritual, en la crianza espiritual de cada uno de sus hijos. Y nuestros hijos van a ser el reflejo de lo que nosotros hagamos en cada una de sus vidas. Por eso en este tiempo tan especial, si lo hiciste, si te sacrificaste para que tu hijo esté hoy en el camino de Jesucristo, da gloria a Dios, porque valió la pena. Si perdiste de lograr cosas en el mundo por ganar la salvación de tu hijo, valió la pena. Si dejaste de ser alguien exitoso en medio de la sociedad para que tu familia, tus hijos puedan encontrarse con Jesucristo, valió la pena. Porque nada mejor que un hijo en el camino del Señor, que toda una vida llena de éxito, pero nuestros hijos perdidos en el pecado de nuestra sociedad. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos en esta mañana, que mires hacia adentro y que tengas la oportunidad de decir desde adentro de tu corazón a Dios que está entre nosotros en esta mañana: Señor, tú me diste hijos, tú me diste sobrinos, tú me diste nietos, tú me diste niños a los cuales puedo enseñarles el camino de la salvación. Señor, quiero estar a la altura. No quiero ser negligente como los discípulos que querían apartar a los niños que venían a Jesús, sino ser yo quien los lleve a los pies de Jesús, donde estén, con una sonrisa, con una palabra, con una oración, con un servicio, con tiempo dedicado
a que ellos puedan conocer del Señor Jesucristo, para que no se pierdan, para que tengan vida eterna. Vamos a ponernos todos de pie. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana y se comprometen a guiar a sus hijos en el camino del Señor, a guiar a sus nietos en el camino del Señor, a guiar a los niños que tienen a su alrededor en el camino de Jesús? ¿Cuánto nos queremos comprometer en esta mañana a vivir este tiempo de poder guiarlos a la palabra del Señor, a la salvación, a la vida eterna, al Evangelio? Padre querido, en el nombre de Jesús, te damos gracias por nuestros hijos. Es un gran desafío, Señor, poder ayudar que cada uno de ellos te conozcan. Señor, así como le dedicamos tiempo desde que nacen a cuidar su salud física, a alimentarlos sano, a enseñarles buenos modales, buenas costumbres, también que podamos desde que nacen empezarles a hacerles sentir el calor de tu presencia, el amor por ti, que de nuestra boca salgan alabanzas, que podamos cantar con ellos, que podamos leer juntos la palabra de Dios, que podamos hacerles sentir el poder de la oración, sabiendo de que ellos también pueden estar orando desde la niñez, aprender a ejercer la oración, a empezar a darse cuenta que hay otro camino más que el mundo presenta, y es el camino de la fe en el Señor Jesucristo. En esta mañana nuestras manos levantadas son nuestro compromiso delante de ti, Señor, de aquellos niños que tú pones en nuestro camino. Nosotros los guiaremos para que se encuentren con Jesús, para que conozcan a Jesús, para que se entreguen a Jesús. Pero también, Señor, nos damos cuenta en esta mañana que los niños ven y aprenden más por lo que nosotros somos y hacemos que por lo que le decimos. Por eso, Señor, transforma todo nuestro ser. Haz, Señor, de que en primer lugar estés tú en nuestras vidas. Llénanos de ti, Señor, para que no solamente sepamos lo que la Biblia nos enseña de ti, sino que podamos vivir en nuestra vida cotidiana la fe en el Señor Jesús. Vivir como hijos de Dios. Que seamos dignos hijos de Dios. Padre, derrama tu unción, derrama tu poder, derrama tu bendición. Que cada uno de nosotros, Señor, sepamos que podemos tener en ti la ayuda necesaria para poder edificar la fe en Jesús en el corazón de nuestros hijos, para poder enseñarles tus mandatos, para poder enseñarles tus caminos, para tener la seguridad que cuando sean grandes no se van a apartar de Él. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos tu bendición sobre nuestras vidas, que podamos tener inteligencia, sabiduría espiritual, que podamos aprender a perdonar y a pedir perdón. Que nuestros hijos sepan que aunque somos grandes, también cometemos errores y que necesitamos tu perdón, y aprender a perdonar también a aquellos que a lo mejor nos han lastimado. Que vean en nosotros la plenitud de tu evangelio obrando con poder en nuestras vidas. Pero Padre, en esta hora no solamente ruego por nosotros como padres, abuelos, tíos, hijos tuyos que amamos a los niños, sino yo ruego por cada niño
de nuestra sociedad argentina, que sufre violencia, que sufre abandono, que sufre maltrato, que sufre desinterés, desamor. Yo te ruego, Señor, que perdones los pecados de los adultos, que nos ayudes a poder grabar en sus corazones que tú eres un Dios de amor y un Dios de bendición, y que su fe puesta en ti nunca encontrará una negativa tuya, sino que cada vez que ellos ejerzan fe, tú les bendecirás con tu bendición perfecta, agradable, bendecirás sus vidas. Padre, te damos gracias porque en este día que recordamos el Día de los Niños, tú en tu corazón privilegiaste tenerlos dentro de tu presencia, recibirlos, hacerlos parte de tu reino. Te damos gracias, Señor, porque tú cuidarás y harás tu plan con cada uno de ellos. Bendice a cada uno de los niños de nuestro país y del mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.